Muchas gracias al grupo de alabanza, espectacular. Como cada domingo nos bendicen. Y hoy en especial porque cantaron muchas canciones de reino, de gobierno. Y eso es muy interesante porque es lo que voy a también compartir con ustedes hoy, siguiendo con el tema del reino de Dios. Hoy vamos a hablar de los códigos del reino. Oramos por los diezmos, las ofrendas. Padre, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Que todo sea usado para la extensión de tu reino, Señor. Bendecimos, Señor, a aquellos que van a estar administrando esto, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Señor. Que toda la decisión que se tome con respecto a este dinero, Señor, a esta siembra, Señor, a esta semilla, Señor, sea para que tu gloria se extienda y el cielo realmente gobierne en Fernando de la Mora. Gracias, Señor. Gracias por cada hora alegre. Te pedimos que tú los bendigas, Señor. Bendice, Señor, aquellos que necesiten un trabajo que le puedas dar, aquellos que necesiten más trabajo, aquellos que necesiten, Señor, prosperar. Bendice, Padre. Y, Padre, que tú puedas, Señor, reinar en nuestra economía, reinar en nuestra familia y reinar en todo lo que nosotros podamos hacer y ser, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias. ¿Cuánto cuando realmente cantábamos el cielo gobierna? ¿Cuánto realmente el cielo gobierna o realmente en tu casa es un cielo? Amén. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Yo principalmente les digo que en los últimos 2 días en mi casa no fue el cielo. Tengo que contarles eso. Porque tenemos un nuevo cachorrito. Entonces de día el cielo gobierna, ¿verdad? Porque mis hijos están entretenidos con el cachorrito y es lo máximo verla a ellos felices, ¿verdad? Tanto Ian como Nina están ahí con él. Nina, impresionante porque el cachorrito está con ella, es buenísimo. Pero de noche, como el pobre cachorrito le extraña, ¿verdad? A su mamá, ¿verdad? A sus hijitos, a sus hermanitos. De noche el cielo no es que gobierna tanto, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que mientras que estemos en esta tierra, la vida va a ser así, ¿verdad? Hay momentos en los que el cielo gobierna y estamos, el cielo gobierna, y después llegamos a casa este mediodía y no hay nada para comer, ¿verdad? Porque no nos dejaron, porque no sé, algo pasó, entonces ahí ya como que hay un desgobierno del cielo, ¿verdad? Un domingo estamos con todo, el cielo gobierna nuestras vidas el domingo, pero el lunes se complica el tema, ¿verdad? El cielo parece que dejó de gobernar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que aunque haya dificultades, para que aunque haya un cachorrito que llore toda la noche y no te deje dormir, pero vos puedas decir, el cielo gobierna? Jesús decía eso, en el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicciones, pero no dice, confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo va a haber aflicciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que el reino se establezca en nosotros? Necesitamos vivir bajo unos códigos del reino. Esa palabra código últimamente se ha usado mucho. Y en Argentina, yo he escuchado que mucha gente habla de eso, ¿verdad? Empezaron a usar la palabra código y siempre que hay una palabra que se usa en Argentina, al poco tiempo se usa acá en Paraguay. No sé si se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Impresionante, le copiamos todos a los hermanos argentinos, ¿verdad? Quien más, quien menos tiene un primo en Argentina, ¿sí o no? Pero le copiamos todo a ellos y en un tiempo la palabra que ellos usaban era me ninguneo, ¿verdad? Todo el mundo ahora ya, no, lo que pasa es que me ninguneo. Y un tiempo se empezó a usar mucho la palabra código. No, yo soy una persona con códigos. Entonces ya todo el mundo también empieza a hablar y decir, yo soy una persona con códigos. Pero ¿realmente entendemos lo que es ser una persona con códigos? Porque Jesús mismo le enseñó a sus discípulos el tema de códigos. Vamos a la palabra de Dios. Pueden abrir su Biblia en Juan, el Evangelio de Juan. Hoy elegí un libro fácil de encontrar. La otra vez estaba predicando sobre Habacuc. Y se le complicó a alguno encontrar a Habacuc, ¿verdad? Abran su libro en Habacuc. Y todos, ¿dónde está Habacuc, verdad? Y el de al lado encontró, ¿verdad? De chiripa, pero encontró el de al lado, ¿verdad? Abrió justo en Habacuc. Y te muestra que abrió en Habacuc. ¿Cómo sabe la Biblia, verdad? Y vos seguís ahí en Salmo buscando a Habacuc, ¿verdad? Pero bueno, hoy, para evitarte todo eso, está en Juan. El Juan es el cuarto evangelio. Es un evangelio, está Mateo, está Marcos, está Lucas y está Juan. Y cuando vas a Juan, podés leer Juan capítulo 15.
desde el versículo 4, vamos a leer. Jesús está enseñando a sus discípulos. Yo me imagino a Jesús con sus discípulos rodeándoles y un montón de gente, ¿verdad?, alrededor de sus discípulos. Y me imagino a Jesús que mira así un parral. ¿Conocen lo que es? ¿Escucharon alguna vez? Cuando yo me mudé a Ñemby, teníamos una vecina. Bueno, en realidad teníamos 3 vecinos. No había mucha gente en Ñemby cuando yo me mudé a Ñemby. Fueron hace más de 30 años. El cerro Ñemby era enorme. Para que ustedes se imaginen, hace mucho ya fue eso. El cerro hoy está a la mitad nomás de lo que era, ¿verdad? Gracias a Dios, los que vivimos en Ñemby, algunos se han levantado y han recuperado el cerro de Ñemby, ¿verdad? Ya que hay cerros que se pueden recuperar y otros cerros no se pueden recuperar, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Estoy hablando de otros cerros que no. Por ejemplo, hay cerros de Pacaraí, por ejemplo, que se convirtió en una cantera. Qué mal pensado que son. Vieron que ustedes no me permiten a mí predicar bien. Ya se van por otro lado. Ah, muy bien, sí, cierto. No voy a decir lo contrario porque en casa tengo una cerrista, ¿verdad? Pero no me refería a clubes. Me refiero a que en Ñemby teníamos una vecina que tenía una parralera enorme y uno podía ver las uvas. Yo creo que eso ya casi no se ve eso. Pero esta parralera enorme era un festín en diciembre porque vos podías ir y arrancar la uva y comer ahí. Yo me imagino a Jesús debajo de una parralera y enseñándole a sus discípulos y diciendo, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Y tienen que estar conectadas porque la parralera tenía en un sector, más o menos ahí donde está la batería, tenía un sector donde estaban las raíces de todo, donde estaba el tronco principal, ¿verdad? Y el tronco principal hacía que eso vaya y había como un alambrado así, eso se iba y recorría hasta más o menos hasta donde está Mircea. Hasta donde está Mircea, hasta ahí más o menos llegaba la parralera, era todo y vos veías colgado las uvas colgadas por todos lados y era algo fantástico. Aparte de darte sombra y poder tomar tereré, ahí abajo, podías en algún momento dado, te cansabas del tereré, arrancabas uvas y empezabas a comer. Era lo máximo ese lugar. Yo me imagino a Jesús en un lugar así, hablándole a sus discípulos, diciéndole, ustedes son como esas ramas que van a ir y van a alcanzar y van a ir y van a llegar lejos con este mensaje, con esta palabra. Pero acuérdense que si no están conectados al tronco, se van a secar y van a morir. Y eso es una cuestión natural, porque si allá en el fondo o acá en el medio cortábamos las ramas y no se conectaba al tronco principal, eso se secaba y moría. Por eso es que la persona dueña de la parralera tenía que estar todos los días mirando que todo esté interconectado y por sobre todo que todo esté conectado al tronco principal. Y es lo que Jesús le enseña a sus discípulos y les dice, permaneced en mí. Pero vamos a leer del 1. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pámpano quiere decir ramas. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Interesante, Jesús explicando códigos del reino a través de la naturaleza. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La rama no puede llevar fruto si no está conectada a la vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Si ustedes están conectados, no importa en qué lugar estén, pero si están conectados a mí, van a llevar mucho fruto. Mientras más fruto lleven, más se va a ocupar el labrador, más se va a ocupar el dueño de ir y limpiar todo para que lleves más fruto. ¿Se entiende? Si no lleva fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte no lleva fruto. Vamos a arrancar y que vaya de nuevo otras ramas para que pueda llevar fruto. Y dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid a todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando hablamos de amistad también tenemos que entender que el concepto de amistad dentro del reino es un concepto totalmente diferente. El concepto de unidad dentro del reino es un concepto totalmente diferente a lo que el mundo nos da. O el concepto de acá que nos está hablando también de la unidad, nos está hablando del amor y nos está hablando de la amistad. Me acuerdo que cuando era adolescente, no quiero decir cuando era joven, porque creo que sigo siendo joven, ya mucha juventud acumulada, pero sigo siendo joven. Cuando era adolescente me acuerdo que no sabía qué regalarle a mis amigos, entonces agarré, compré unos bombones y les puse un versículo bíblico. Y el versículo bíblico decía, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y está en la palabra, ¿verdad? Pero era una broma, ¿verdad? Algunos lo recibieron bien y otros me llamaron a preguntar qué es lo que me pasaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba por mi cabeza? Ahora bien, cuando nosotros nos manejamos por códigos, naturalmente y normalmente en el mundo mismo, las cosas nos van a salir bien, ¿sí o no? Si nos manejamos dentro de códigos. Ahora, ¿qué son los códigos? A ver. Si nosotros hablamos de códigos, significa un conjunto de normas legales sistemáticas, ¿verdad? Que sigue o se ajusta a un sistema y que regula unitariamente a una materia determinada. Un conjunto de normas legales. Estoy trabajando en un colegio y la principal preocupación nuestra en los alumnos del colegio es que a estos alumnos les cuesta mucho seguir códigos, les cuesta mucho seguir normas legales, les cuesta mucho obedecer a situaciones y están todo el tiempo cuestionando cosas. Y yo entiendo, los que nacimos entre el 70 y el 80, ¿cuántos nacieron entre el 70 y el 80? Yo levanto mi mano con mucha felicidad y decir, yo nací entre el 70 y el 80. Los que nacimos entre el 70 y el 80, nacimos bajo una dictadura, ¿sí o no? Porque el golpe de Estado que derrocó a Stroessner vino recién en el 89. Entonces, los que nacimos entre los 70 y los 80, el código que manejamos es no desafiar a la autoridad. ¿Sí o no? Tenemos acá en nuestro gen, en nuestra mente, el no desafiar a la autoridad. La autoridad es la autoridad. Pero los que nacieron en el 90, 2000, ¿verdad? Ya tienen otro código. Ellos desafían constantemente a la autoridad porque crecieron en ese espíritu. En el espíritu de desafiar, de no, que nosotros, que de nuestros derechos, ¿verdad? Ellos nacieron bajo ese espíritu. Pues ese espíritu es el que imperaba en el mundo ahí. Entonces hoy yo le digo a mi hijo, ayer me pasó, que estaba mi hijo ahí, le decía, come con la boca cerrada, le decía en el almuerzo, ¿verdad? Y él me decía, y vos papá está hablando con tu boca llena. Y tenía razón. Pero tuve que hablar con mi boca llena para hacer que él hable con su boca cerrada. Pero están constantemente, los de hoy, desafiándote. No hay códigos. Y tenemos que nosotros generar en ellos esos códigos de respeto. Ahora, Dios establece una forma de vida, una manera de vivir para que nosotros sigamos. Esta forma de vida está cargada de códigos que establecen un patrón de reino que te da acceso a cosas que solo aquellos que obedecen esos códigos, solo aquellos van a alcanzar. Es una norma, es algo que está ahí. Dice, siempre que se rompan los códigos, habrá problemas, porque se infringe un conjunto de leyes de vida establecidas para estar mejor. Por ejemplo, hay códigos que nosotros manejamos, son los códigos de convivencia. ¿Qué nos dicen los códigos de convivencia hoy? ¿Qué pasaría si uno de ustedes se levanta y dice, Jesús viene pronto? Y sale corriendo gritando, no estoy loco, no estoy loco. ¿Verdad? No, todos vamos a quedar todos así, ¿qué le pasó a este, verdad? Por ejemplo, cuando yo empecé a predicar y les dije que en mi casa los últimos 2 días el cielo no estaba gobernando, entonces, ¿qué pasó en la casa del pastor, verdad?
Y te quedan todos. ¿Por qué? Porque son códigos de convivencia, y los códigos de convivencia nos dicen que tenemos que de alguna manera inhibir ciertas emociones, inhibir ciertas reacciones. ¿Verdad? De hecho, que cuando yo estoy hablando, algunos de ustedes a lo mejor dicen, no estoy tan de acuerdo con él, pero no se pueden levantar y decir, no estoy de acuerdo contigo, y se van. Porque hay códigos de convivencia. Después sí me van a agarrar a la salida y me van a decir, pastor, ¿sabe que tal cosa no? Pero mismo en nuestras casas, cuando se rompe el código de convivencia, entra la división, la discusión, la gente se pelea, se pierde el respeto, no nos valoramos el uno al otro, no respetamos los lugares, no sabemos cómo hablar en ciertos lugares, no sabemos cómo comportarnos en ciertos lugares. Y hoy tenemos muchos jóvenes que al no entender ese código de convivencia se están volviendo inadaptados sociales. Hay otro código en los códigos de honor. ¿Escucharon alguna vez los códigos de honor? Los militares usan mucho este código de honor. Esto sería básicamente tener una cualidad moral, es una manera de ser. Cuando los códigos de honor se pierden, se quebrantan la buena moral, entra de esta manera la impiedad. ¿Qué es un impío? Un impío es que alguien que no siente cargo de conciencia alguna en lo que hace. No tiene un código de honor. ¿Verdad? Ayer nomás estaba pensando, después de ver el partido de nuestra selección, ¿cuántos tuvieron frío ayer de noche? Yo no tuve frío porque después del partido me dormí calentito, me dormí. Todos nos quedamos así, ¿verdad? Y le escuché a algunos decir, si este señor tiene código, tiene que renunciar, ¿verdad? Y renunció. Para los que no sabían, renunció. Porque maneja un código. Y todo, de alguna manera, o sea, pongámonos en el lugar de este señor. Él vino a trabajar, vino con mucha esperanza, vino con ganas de hacer algo. De hecho, hay un código de honor, él está cobrando un buen dinero. Y todo el mundo criticando, y está bien, yo entre ellos. Pero su código de honor lo llevó a renunciar antes que le echen. Porque nos manejamos por códigos, y eso está bien. Están los códigos de fidelidad. Trabajo mucho con estos códigos de fidelidad al recibir a consultorio, a matrimonios. Y hay situaciones muy difíciles de manejar, tanto para un psicólogo o un consejero matrimonial, cuando ya se rompen los códigos de fidelidad. Cuando hay problemas solo de carácter y todo eso es llevadero y eso se va trabajando, ¿verdad? Pero cuando uno de ellos rompió el código de fidelidad, cuesta restaurar ese matrimonio. También hay otro código, el código, cuando son dos situaciones lo que nos cuesta muchísimo, cuando se rompió el código de fidelidad y también cuando se rompe el código del respeto en cuanto a la violencia. Cuando uno de los dos le golpeó al otro, ahí ya se complica todo. Ya se perdió el respeto, se perdió todo. Y hay que comenzar a trabajar de nuevo en ese matrimonio. Es un código, se rompió un código muy importante. Después están los códigos de amistad, que nosotros habíamos hablado. Porque la amistad no es lo que ahora se ve. La Biblia dice que es mejor muchas veces un amigo que un hermano. Y en la verdadera amistad no se ocultan los pecados, se busca ayudar a ministrar al amigo. Los amigos son incondicionales. ¿Se acuerdan de David y Jonatán? Que a pesar de que Jonatán era el hijo de Saúl, Saúl era el rey que quería matar a David, porque David iba a ocupar el trono, él ya sabía eso. Pero igual ellos decidieron ser amigos y tuvieron un código entre ellos. De hecho, que gracias a ese código pasó que David pudo bendecir a Mefibosé y Mefibosé pudo ser parte de la familia real por un código entre amigos. Qué importante es tener códigos entre amigos. Ahora, los códigos, cuando funcionan correctamente a uno, lo hace mejor persona. El martes me tocó el código de la generosidad. Saliendo de acá del estudio bíblico, me dio hambre por el camino. Entonces, sobre Acceso Sur paré en una lomitería, ¿verdad? Para pedir una hamburguesa, una. Yo sé lo que estaban pensando, ¿habrás comido? Sí, no, una. Cuando estaban cocinando mi hamburguesa que yo pedí y estaba ahí enfrente, ¿verdad? Estaba una chica que me atendió con muy malas ganas.
Y me dice, sí, ahí te van a preparar. Y me voy y me coloco, y estaban 2 muchachos preparando y se hablaban entre ellos, chisteaban. Llega otro y le pide, dame 5. Y entonces se prepara, y yo voy contando y estaban 1, 2, 3, 4, 5 hamburguesas. ¿Verdad? Y yo pedí 1, él lo pidió 5, alguien se va a quedar sin una hamburguesa, ¿verdad? Entonces empecé a contar 1, 2, 3, 4, 5 y me quedé ahí mirando esas hamburguesas que se iban cocinando, ¿verdad? Conté 1, 2, 3, 4, 5 huevos, porque cocinan los huevos aparte, ¿verdad? Conté que preparaban 5 panes y ya estaba todo preparado para que haya un conflicto. Como yo soy pastor, no puedo decir, no, mi hamburguesa, ¿y por qué? Porque vos viniste después de mí. Entonces dejé que todo pase y mientras estaba pensando, ¿qué hacer? ¿Verdad? Para no quedarme sin mi hamburguesa. En un momento dado pasó por mi cabeza, me voy a ir nomás en casa y voy a comer una manzana. Pero alejé de mí esa tentación. Te reprendo, no. Y entonces me quedé viendo lo que pasaba y se juntaron las 5, ¿verdad? Las 5 hamburguesas, juntaron en un lugar, pusieron en una bolsita y le entregaron al que vino después de mí. Y me quedé ahí, ¿qué hago, verdad? Como soy pastor, tengo códigos. No puedo armar un desastre por una hamburguesa. Entre eso que estaba yo contando la cantidad de hamburguesas, visto que bajó del colectivo, hacía un frío terrible. Una pareja, un hombre joven, una mujer joven y un niño de más o menos la edad de mi hijo, un poco más chico. Se baja mientras yo iba contando la cantidad de hamburguesas, él se baja y le dice al que está, ¿cuánto están las hamburguesas? A la chica que atendía de mala gana. La chica le dice de mala gana, porque no era a mí nomás que me atendió de mala gana, le atendía a todas, de mala, me imagino, con ese frío también, ¿verdad? No me da gusto estar ahí. Y le dice, ¿cuánto está la hamburguesa? Y le dice, 6,000. Y le dice, y saca su dinero, tenía un 10,000. ¿Y el pancho? No, y el pancho estaba a 3,000. Y le dice, dame 3 panchos. Y yo pude ver la mirada de ese niño como de, yo quería hamburguesa. Y la mirada también de la señora, yo quería hamburguesa. Y me quedé con ese, tengo 1, 2, 3, 4, 5 hamburguesas. En ese momento me acerco a la señora que atendía de mala manera, a la cajera, y le digo, se están preparando 5 hamburguesas. Le dieron mis 5 hamburguesas. O sea, mi hamburguesa se fue entre las 5. ¿En serio? Y le dije, sí, pero no hay problema. Le doy tiempo a que me preparen una y por favor me preparan 3 hamburguesas más. ¿Qué le quiero dar a esa pareja que estaba esperando su pancho? Porque entre que traían el pancho, pelaban y todo eso, pasaba el tiempo. Entonces, le pago por las 3 hamburguesas que quedaban y mientras estaban cocinando, las 4. Ahí ya conté bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 para ellos, 1 para mí. Y me puse a esperar. ¿Verdad? Ya llevaba más de 15 minutos, 20 minutos esperando, casi media hora. Y dije, bueno, voy a esperar. Se cocinaron las primeras 3 hamburguesas, le pasaron a la pareja y la pareja dice, no, espera, nosotros pedimos panchos. No, ya se le está cocinando el pancho, señor. Y ahí le dice la chica, ahí el señor le dio. El señor me mira y me hace así, yo le hago así. ¿Verdad? No se imaginan lo buena persona que me sentí. Demasiado bien como me sentí. De ahí ya dice, todas las noches me voy a regalar hamburguesas. Porque demasiado bien se siente. Y ese es el código de la generosidad. ¿Por qué lo hice? Y lo hice por un montón de cosas. Me imaginé a mi mamá, mi papá, yo a esa edad, queriendo cosas que a lo mejor mi mamá y mi papá no me podían dar en ese tiempo. O sea, muchas cosas pasaron en mi mente. Tiempos donde nosotros, mi mamá siempre cuenta eso, nuestra comida cuando pasábamos por necesidades era pancho con arroz quesú. ¿Verdad? No me gusta el pancho porque me recuerda de ese tiempo, pero el arroz quesú sí me gusta. ¿No? Porque mi mamá hacía el mejor arroz quesú del país por ahí. Pero entiendan que tener códigos te hace buena persona. Da gusto tener códigos. Pero ¿saben qué? Los códigos del reino no solo te hacen mejor persona, sino que también te convierten en una persona fructífera, con frutos. ¿Se entiende?
O sea, los códigos del mundo, por decirlo de alguna manera, o los códigos normales, hacen que seamos buenas personas y hacen que la gente nos vea como buenas personas. Y nos da un testimonio. Cuando yo me iba a casa ese martes pensando y diciendo, qué buen hijo de Dios que soy, qué buen siervo de Dios que soy, me vino a la mente lo que estaba en Lucas. ¿Qué es lo que decía en Lucas? Justo ese martes hablamos de ese versículo. Decía, siervo inútil sos, porque hiciste lo que tenías que hacer. Y ahí viene mi respuesta al Señor, diciéndole, pero Señor, hice lo que tenía que hacer. Y estamos en un sistema en la iglesia, en la central de calificación. Estamos en un sistema de autoevaluarnos y de nuestra gestión en la iglesia. Estamos buscando la excelencia en la iglesia. Y la evaluación que nos hacemos es, si hicimos todo lo que teníamos que hacer, y encima lo hicimos en fit, se llama, ¿verdad? En forma y en tiempo. O sea, si alguien te pide algo, tu jefe te pide algo, tu papá te pide algo, y vos lo haces en forma y en tiempo. O sea, hiciste todo bien y lo entregaste en el tiempo que se te dijo, entonces tenés 50 puntos. Y el total de puntos es 100. Entonces la queja viene, pero ¿por qué si hice todo en forma y en tiempo? ¿Por qué me dan solo 50 y no me dan 100? ¿Por qué? Porque siervos inútiles somos si solo hacemos lo que tenemos que hacer. Y nos califican con un 50. ¿Qué tengo que hacer para tener 75? Y tengo que darle un valor agregado a eso. ¿Qué tuve que haber hecho el martes? Y le hubiese alzado en el auto, preguntarle hacia dónde van. Me dicen acá a 8 cuadras y les llevo en esas 8 cuadras en la calle de Frío. Puede ser que tenga un 75 ahí. ¿O qué más pude haber hecho? Y pude haber hecho de predicarles el evangelio, hablarles de Jesús, que le reciban a Cristo en ese trayecto de 8 cuadras. A lo mejor ahí tenía un 100. O a lo mejor llegaba a 75, pero si varias veces hago ese 75, en algún momento voy a llegar a 100. ¿Se entiende? Porque siempre tenemos que ver qué más puedo hacer. Porque si hago lo que tengo que hacer nomás, siervo inútil soy. Porque hice lo que tenía que hacer. Y para vivir bajo los códigos del reino, yo tengo que siempre hacer aquello que Jesús enseñó y lo llamamos la milla extra. Un poco más. Un poco más. Si todos empezamos a vivir así, de hacer y vivir bajo los códigos del reino. Ahora, acá Jesús, hay muchos códigos del reino, pero acá Jesús habla a sus discípulos de 3 códigos. Los quiero hablar a ustedes de 3 códigos. El primer código es el código de la unidad. Jesús dijo, permaneced en mí. El que se une al Señor, uno es con Él. Dios no entiende cómo nosotros queremos vivir separados de Él. De hecho, que el origen del pecado es querer vivir separado de Dios, independiente de Dios. O sea, recibir las bendiciones de Dios, pero separado de Dios. Ese es el origen del pecado. La otra vez escuché un concepto de alguien que le preguntaron qué era la santidad y él dijo, bueno, la santidad es querer ser como Dios. Y yo, ¡epa! Problema teológico. La santidad no es querer ser como Dios. La santidad es vivir apartado para Dios. El querer ser como Dios es el origen del pecado. Porque lo que Satanás les dice a Adán y Eva es, seréis como dioses. Se les abrirá el entendimiento y seréis como dioses. Y muchos de nosotros queremos ser como Dios, sin Dios. Y ese es un problema. Queremos obrar en el Espíritu de Dios sin dependencia de Dios. Queremos hacer milagros en nombre de Dios sin Dios. ¿Se acuerdan de esos que se presentaron y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre? Y Dios les dice, no les conozco. No sé quiénes son. Porque uno le conoce solo a esa persona que está con uno. Y Jesús mismo acá habla en su palabra, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. La obediencia es nuestro mejor regalo de amor a Dios. Es nuestra mejor demostración de Dios. Ahora que fue el Día de la Madre, el mes pasado,
leí un meme que me gustó mucho y decía, de balde le decís a tu mamá que le amás y de balde te sacas una foto con tu mamá diciendo que es lo mejor del mundo si después salís desabrigado de tu casa. ¿Verdad? O sea, de balde, Señor, te amo. Si al final después no lo obedeces. Está buenísimo. Porque me hizo pensar en Dios. De balde le cantamos a Dios, de balde estamos así, Señor, yo te amo, vos sos todo lo máximo para mí. Y después yo hago lo que yo quiero. No estoy unido a Dios. Hay un código de unidad. Cuando yo estoy unido a Dios, yo también estoy unido a la gente, unido a las personas. Porque el corazón de Dios se me transmite. ¿Se entiende? Si yo estoy separado de Dios, al toque le pierdo paciencia a la gente, me peleo con la gente, no le aguanto a la gente, no le tolero a la gente. Porque si yo estoy unido a Dios, voy a empezar a tener compasión por la gente, así como Jesús tuvo compasión por la gente. Jesús dice que le veía a los de Israel y le veía a los que estaban ahí en Jerusalén, a la gente que estaba en Jerusalén. Y yo me imagino, porque Jesús sabía que esa misma gente es la que iba a gritar, crucifícanle, crucifícanle, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellos. Le dijo, mira, esos son los que van a hacer que yo me muera. Jesús sabía eso, pero no tuvo un sentimiento de venganza, no tuvo un sentimiento de revanchismo. Él tuvo compasión. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. En otras palabras, los vio perdidos sin un liderazgo bueno. Porque el liderazgo que tenían en esa época ellos eran gente que ni les interesaba a ellos, les interesaba solamente riquezas y poder. No voy a preguntar quiénes, pero ¿cuántos sienten hoy que el liderazgo que está sobre nosotros solo le interesa riquezas y poder? Pero eso no tiene que hacer que nosotros le odiemos o que estemos, no, tenemos que orar por ellos para que Dios intervenga. ¿Se entiende? Jesús hoy nos ve a nosotros y dice, espero que el líder de ellos realmente tenga un corazón que les ame, porque si no van a ser como ovejas sin pastor. ¿Saben cómo son unas ovejas sin pastor? Andan por el mundo, si come, come, si no come, no come, si hay peligro, su problema es. Sin embargo, ovejas que tienen pastor son ovejas que están ahí pendientes de esas personas, orando por esas personas. Pero ese concepto y ese código es el código de la unidad. Muchos de nosotros pensamos que Dios no nos escucha porque nosotros mismos hemos puesto a cosas más importantes delante de Dios. Es más importante esto que recurrir a Dios. Aún hay gente que sinceramente recurre a un pastor o a una persona antes de recurrir a Dios. ¿Se entiende? A mí me pasa mucho eso. Si vos no hablas, si vos no orás por mí, luego yo le digo, no, busca vos de Dios. Como mi número de teléfono está ahí afuera, recibo llamadas y recibo WhatsApp y recibo mensajes de gente llorando diciendo, pastor, vos tenés que venir. Pero tenés tu líder de célula. Sí, tengo mi líder. Habla con tu líder de célula. No, pero vos tienes que... Entonces, genial, no hay problema. Uno se puede sentir halagado y decir, qué bueno. Pero no es así. Tenemos que recurrir ¿a quién? A Dios. Y Dios está ahí abierto. Dios está ahí con los brazos abiertos. Podemos entrar confiadamente ante su trono de gracia para hallar gracia. Confiadamente recurramos a Dios, busquemos de Dios. Entendamos que los pastores o los líderes son tan humanos como nosotros, tienen los mismos problemas, tienen las mismas preocupaciones. A lo mejor están más tiempo nomás en la iglesia, maduraron un poco más en cuanto a algunos conceptos. Pero nuestra unidad tiene que ser primero ¿con quién? Con Dios, buscar de Dios. Y yo entiendo, muchas veces en tu periodo de búsqueda de Dios, es como que Dios no está ahí. Muchas veces yo mismo me encontré orando y pidiéndole a Dios su atención y es como que le estaba hablando a la pared. Pero entendí que ese es el momento donde más tengo que buscar de Dios. Entendí que es ese momento donde Dios dice, ahora búscame. Empecé a buscar y ese proceso de búsqueda fortalece mis músculos espirituales. ¿Sabías eso? Cuando Dios pareciera ser como que se esconde de nosotros, es para que nosotros fortalezcamos nuestros músculos espirituales y empecemos a buscar y a clamar. Estaba compartiendo con los líderes el jueves pasado con respecto a Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego?
que gritaba, y dice que la Biblia que clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero yo puedo gritarles acá, Jesús, hijo de David, y nunca voy a poder igualar lo que habrá gritado. Porque para molestar a una multitud tenés que gritar fuerte, ¿verdad? Porque había una multitud y él gritaba, clamaba. La gente le decía, che, deja de molestar, deja de gritar, ya me desespera ya. Cállate, ¿verdad? Que me desesperas. Y Jesús escuchó en medio de la multitud ese clamor de ese alguien que parecía que se le iba a salir sus tripas por la boca. Ten misericordia de mí. Y Jesús le manda a llamar. Y cuando le manda a llamar, ¿qué hace la gente que le decía que se calle? Dale fuerza, mira, ahí te llama, dale. Después de decir que yo te ayudé, ¿eh? La misma gente que le quería mandar callar, esa misma gente le dice, dale, levántate, ten ánimo. Quiero hablar contigo, Jesús. Esa misma gente que te dice que no vas a poder, esa misma gente después te va a decir, sí, yo confiaba. No. Ella nació conmigo. Cuando Dios te empieza a usar, va a decir, no, yo era su famoso, ¿verdad? Yo era su compañero de colegio, alguien que es famoso, ¿verdad? Mi compañero era ese. Yo le ayudé a él para hacer lo que él era. Cuando era en realidad lo que le estaban haciendo era criticando o bajando la caña, porque eso te hace más fuerte también. Y Bartimeo, ¿qué es lo que hizo? Se acercó a Jesús. Y al acercarse a Jesús, dice la Biblia, que tiró su capa. Esa capa que tenía Bartimeo era una capa especial que hacía que él pueda mendigar, ¿sabían? Es como esos chalecos que hoy tienen los vendedores en la calle, que esos chalecos le autoriza a ellos a vender. Y la capa que tenía Bartimeo era una capa que le daba el gobierno de aquella época, que le autorizaba a él a mendigar en las calles. Cuando él tira su capa, la señal que Bartimeo está dando es, yo renuncio a mi vida de mendigo. Quiero empezar a seguirle a Jesús. Y la Biblia empieza diciendo que empieza la historia de Bartimeo diciendo que estaba sentado junto al camino, a un costadito nomás. Y termina la historia de Bartimeo diciendo que le seguía a Jesús en el camino. El código de la unidad te lleva a pensar, y yo quiero que analices, ¿estás junto al camino o estás en el camino? Les contaba yo a los líderes y les voy a contar a ustedes también, me voy a arriesgar. Y cuando era adolescente me gustaba mucho Fito Páez, las canciones de Fito Páez, me gusta mucho su musicalidad, me gustaba mucho. Y hay una canción en especial que Fito Páez cantaba y decía, me gusta estar al lado del camino y viendo que todo pasa. Y esa era mi filosofía de vida antes de conocerle al Señor. Me gustaba muchísimo estar a un costado y ver que la gente haga las cosas y yo mirar ahí cómo pasa. Me encantaba, por ejemplo, se inauguró recién en aquel tiempo, imagínense el tiempo que le estoy hablando, el Shopping del Sol. Y yo me iba al Shopping del Sol, me sentaba, recién inauguradito el Shopping del Sol, me sentaba y veía cómo la gente caminaba y se comportaba la gente y eso era lo máximo para mí. ¿O no se acuerdan ustedes antes cuando nuestro mayor deporte y el mayor entretenimiento era ver a la gente pasar? Vamos ahí enfrente a ver qué pasan, los autos que pasan. ¿Ya? Les conté yo cuando me mudé a Ñemby hace más de 30 años atrás, habían pocos autos. Entonces pasaba un auto y le hacíamos fiesta y todos los niños corriendo detrás del auto que pasaba. Era lo máximo. Lo máximo para mí en aquel entonces era estar al lado del camino viendo que todo pase. Cuando le conocí a Jesús me di cuenta que lo que necesitaba era estar con Jesús en el camino. Y Bartimeo decidió eso, dejar de estar al lado del camino y seguirle a Jesús en el camino. Jesús le hace que recobre la vista. El hecho de que recobre la vista le saca la posibilidad de mendigar. Yo puedo ver que hay gente, acá no en esta iglesia, en esta congregación no hay, pero hay gente que ya Jesús te sanó, Jesús te levantó, Jesús te empezó a prosperarte, Jesús en todas las áreas de tu vida, pero todavía estamos con esa mentalidad de mendigo. ¿Cuál es la mentalidad de mendigo? Dame, yo necesito, orame, bendecime. Todo el tiempo estamos con una mentalidad de mendigo de querer recibir, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y en la medida que vamos dando, Dios nos va a seguir dando. ¿Se entiende?
dejar de lado la mentalidad de mendigo. Toda esta mentalidad socialista, toda esta mentalidad zurda de izquierda, lo único que te hace es decir, vos te mereces, te tienen que dar, el gobierno te tiene que dar, el gobierno te tiene que dar. Y hay gente que ni siquiera quiere trabajar, porque se sienta a esperar. Y esa mentalidad no es una mentalidad correcta. Porque si yo quiero algo, yo tengo que levantarme y producir. Y no hacer lo que tengo que hacer nomás, hacer más de lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Y esa es una mentalidad que se está queriendo. En las empresas se quiere esa mentalidad. No de alguien que hace lo que tiene que hacer, alguien que hace más. Porque el plus que le das es lo que te califica para llegar a 75. Ni siquiera a 100, a 75. Entregar un poco más. Tu familia quiere eso. Personalmente no me considero un mal padre, pero sé que mi calificación como padre es 50. Porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mis hijos requieren más. No me considero un mal esposo, pero sé que mi calificación como esposo es 50. Por ahí, tengo que preguntarle a mi esposa, por ahí me sorprendo y es 40 no. Tendría que preguntarle a ella. Pero yo creo que mi calificación es 50. Pero porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero ustedes saben, las mujeres siempre te piden más. Vos no solo es romántico, le das flores. Ah, no, pero quiero chocolate. Más. Todo el mundo va a requerir de vos más. Y tenemos que estar preparados y tenemos que buscar dar más. Como pastor, me hago una calificación y bueno, algunos de ustedes me van a calificar con 30, con 20. Yo me califico con un 50 también. Hago lo que tengo que hacer. Pero yo sé que tengo que dar más. Me falta para el 100. No sé si voy a llegar a 100, pero me voy a morir intentando llegar a 100. Pero en la vida nosotros necesitamos dar más. El código de unidad nos lleva a eso, porque si estamos unidos a Dios, si estamos en Cristo, ahí es donde todo lo podemos. Filipenses 4:13, el versículo, uno de los versículos más conocidos junto con Juan 3:16, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mucha gente usa eso como señal de invencibilidad. Y cuando vos usas todo lo puedo en Cristo como que me fortalece como invencibilidad, lo único que desnudas es tu invencibilidad. ¿Se entiende? Porque cuando Pablo habla todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que Pablo está diciendo es, antes dice, sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco, pasé por esto, me pasó esto, todo. Y ahí después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasar por todas las situaciones difíciles, lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque si estamos unidos a Él. Si no estamos unidos a Él, no vamos a hacer nada, no vamos a llevar fruto. Es más, vamos a ser desechados. Pero tenemos que estar unidos. El segundo código es el código del amor. Jesús empieza a hablar y Jesús nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado, en el versículo 9. Permaneced en mi amor, permaneced en el amor de Dios. Tenemos que estar constantemente buscando que Dios nos llene de su amor. ¿En esto conocerán que son mis hijos? ¿En que hablen en lenguas? No, ¿verdad? ¿En que tengan una hermosa iglesia? Tampoco. En esto conocerán mis hijos, en que se amen los unos a los otros. Que nos amemos. Si no nos amamos, esto no sirve. Tenía un pastor que decía siempre, cerramos todo y nos vamos. Si no nos amamos, esto no sirve. Si en amor no nos hablamos, no sirve. Si en amor no nos exhortamos, no sirve. Si en amor no nos reprendemos o nos retamos, no sirve. Si en amor no nos edificamos, no sirve. Si en amor no nos hablamos así, pero no ese amor fingido. Yo tenía una discípula que ella le quería amar a todos. Y venía una otra chica y era muy fea la pobre, ¿verdad? Y mi discípula decía, hola, ¿qué tal? Qué linda que sos. ¿Verdad? Y yo le decía, no le vaya más mentira a la gente. Pero no le puedo decir que es fea, ¿verdad? Dice, no le digas que es fea, pero decirle que es buena.
Porque es muy fingido, porque ya empezaba, qué fingida que es esa chica, de verdad. Porque a todo el mundo le decía que era linda. O decirle, sos linda en Cristo, algo así, ¿verdad? Pero el amor, dice la Biblia también, echa fuera el temor. Y en amor nosotros tenemos que ponernos el uno al otro, uno frente al otro y decirnos las cosas. Pero en amor. Nuestras relaciones de pareja. Poder ser sinceros en amor y decirnos las cosas en amor. Porque si no nos manejamos en el código del amor, entonces no vamos a llevar fruto. 3 códigos. El primer código era de la unidad. El segundo código es el del el amor. ¿Primer código qué era? Bien. El segundo código es. Y el tercer código es el código de la obediencia. Son 3 códigos que acá Jesús habla. Y Jesús habla de la obediencia. Entender la obediencia te permite descubrir las mejores bendiciones de Dios, sus ideas, sus planes, porque Dios ama a los obedientes. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Yo me imagino en un grupo de 12 y estando el líder ahí, todos se peleaban por estar entre los 3 más unidos a Jesús, ¿sí o no? Porque a mí me pasa eso en mi celular, o a vos no te pasa en tu celular. A mí me pasa en mi celular que todos están queriendo están ahí en el, ¿cómo es que suele decir Ray? El primer anillo. ¿Verdad? Y él suele decir en broma eso, ¿verdad? Pero algunos lo toman en serio. Estamos en el primer anillo del pastor, ¿verdad? Y todos queremos estar en el primer anillo del líder. Todos queremos estar en el primer anillo del pastor Emilio. Te deja, importante te deja, ¿verdad? Yo estoy en el primer anillo del pastor Emilio. Yo estoy en el primer anillo de la pastora Betania. Y todos estamos peleándonos por estar en ese primer anillo. Pero en realidad de balde vas a estar en ese primer anillo si vos no obedeces. Si vos no desarrollás códigos de obediencia. Alguien decía, es muy agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. En vez de pelearnos por estar en los primeros lugares, en los primeros puestos, lo que tenemos que hacer es servir a los demás. ¿Y cómo servimos a los demás? Obedeciendo a Dios. Haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes son todos mis discípulos, va a llegar un momento que ustedes no van a ser solo mis discípulos, van a ser mis amigos. ¿Cuántos de ustedes, vamos a algo más espiritual, cuántos de ustedes quieren ser amigos de Dios? Ser reconocidos por ser amigos de Dios. La Biblia nos dice que Abraham era amigo de Dios. El amigo de Dios. ¿Saben por qué Abraham era el amigo de Dios? Porque era el padre de la fe. Si querés ser amigo de Dios, primero tenés que estar lleno de fe. Porque la fe es lo que nos hace obedecer. ¿Sabías eso? Si nosotros desobedecemos a Dios, es por falta de fe. Nada más y nada menos. No porque seamos malos, no porque no entendamos nada, no porque seamos tontos, no porque... No. Si no obedecemos a Dios, sencillamente es por falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los discípulos cuando se dan cuenta de esto? Le dicen a Dios, Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús les enseña y le dice, si tuviera fe como el grano de mostaza. O sea, lo que Jesús le dice es, no importa la cantidad de fe que tengas. Puede tener poca fe, mucha fe, no importa eso. Lo importante es que ¿dónde depositas tu fe? ¿Tu fe está depositada en Dios o tu fe está depositada en San Expedito? ¿Tu fe está depositada en Dios o tu fe está depositada en tus habilidades y tus conocimientos? Porque ahí está la obediencia. Si yo tengo mucha fe, yo voy a obedecer por fe. Y no estoy ahí entendiendo lo que pasa, pero yo obedezco por fe. Muchas veces yo tuve que hacer eso. Veces que me quedé sin trabajo, veces que me quedé sin una oportunidad que yo pensaba, esta era la oportunidad y no se me dio. Y Dios me dice, continúa nomás. Y yo digo, no entiendo mucho, Señor, pero obedezco por fe. Obedezco por fe, avanzo por fe, camino por fe. Y la fe me lleva al tercer código. Con ese código terminamos esta mañana, obediencia. Y hablando de obediencia, hoy vamos a tener tengo entendido 4, no sé si creció el número, 4 valientas. 4 mujeres valientes que por fe y obediencia hoy van a dar un paso de bautizarse. Justo hoy, el día más frío del año. Pero esa es una prueba de fe y obediencia. Amén.
Y el pastor tiene que obedecer también. Porque pasó por mi cabeza, ¿y si pasamos para el otro, y si el otro fin de semana hace más frío? ¿Verdad? No. Si ellos decidieron y ellas quieren, entonces, y estaba en nuestro calendario tener bautismo hoy, vamos a tener bautismo hoy. ¿Amén? Así que oren para que, aparte de los calentadores que Dani estuvo fabricando, aparte de eso, oren para que el Espíritu Santo caliente esas aguas, ¿verdad? Yo me bauticé en un 30 de julio, muchísimo frío, fue en CFA España y cuando eso no había calefacción ahí. 30 de julio de 1995, el Día de la Amistad, hace unos cuantos años ya. Mucho frío, pero ahí aprendí a orar en lenguas también. Una vez que entré ahí vinieron nuevas lenguas a mí. Amén. Así que hay 3 códigos en el reino que tenemos que desarrollar esta semana. Repasemos. El primer código es el código de la unidad. Estar unidos a Dios, estar unidos con los hermanos. El segundo código es el código de amor, amar a la gente. Amar a Dios, recibir el amor de Dios, porque hay gente también que no está recibiendo el amor de Dios. Abrí tus manos, abrí tu corazón y recibí el amor de Dios y eso te va a ayudar a amar a los hermanos. Y el tercer código es el código de la obediencia. Obedezcamos a Dios y nos va a ir bien. Vamos a ser prosperados. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a tener un tiempo de adoración mientras las hermanas se pueden preparar para ser bautizadas. Les invito a participar de este tiempo de bautismo. Así que vamos a adorar mientras que nos vamos preparando. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, papá, por esta mañana preciosa. Gracias por hablarnos de los códigos del reino, Señor. Te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos un tiempo para entender lo que Dios nos está hablando a través de la unidad, a través del amor y a través de la obediencia.